Hola, vamos a ver la segunda parte de citogenética. Dentro de esta parte vamos a ver los tipos especiales de cromosomas y además los tipos de heterocromatina y el contenido de ADN. Algunos de estos temas se encuentran en el capítulo 12 del libro El Club. Los sistemas genéticos eucarióticos están constituidos no solo por genes incluidos en los cromosomas normales, cromosomas A, sino también por elementos genéticos egoístas cuya presencia está garantizada porque juegan con ventajas durante la transmisión sin obedecer las leyes mendelianas de la herencia. Entre esto cabe destacar los tramposones, los distorsionadores de segregación, muchos factores citoplasmáticos y los cromosomas B. Estos últimos fueron los primeros elementos genéticos descubiertos por Wilson en 1907. Esta es una imagen de una metafase en estos ciervos siberianos, en donde se han observado hasta 8 cromosomas B en algunos. Entonces, cromosomas B también en la literatura lo van a encontrar como cromosomas supernumerarios, accesorios o extras. Los cromosomas B son cromosomas dispensables, no son esenciales para la vida de las especies, son polimórficos, es decir, que en una población podemos encontrar en las diferentes células y en los diferentes individuos 0, 1, 2, 3, hasta más. No se transmiten ni se heredan como los cromosomas E, es decir, que no se transmiten como las leyes de Mendel, no recombinan con los cromosomas A y morfológicamente difieren de los cromosomas A. Frecuentemente están en forma de heterocromatina. Entonces, para que recuerden, esos cromosomas A es el complemento cromosómico. En los distintos organismos y poblaciones pueden variar el número de cromosomas B de presencia o ausencia. Y esa variación va a depender de la tolerancia que tenga cada una de las especies. Es la tolerancia de una especie a los B, depende de las condiciones ecológicas. En general se encuentran en las condiciones que son más favorables para la supervivencia de las especies. En muchas especies se encuentran solo una forma de cromosomas B, mientras que en otras existen variantes estructurales de los mismos. Entonces nos podemos preguntar cómo es el origen de los cromosomas B. Se han postulado 3 teorías. Una, a partir de trisomías, estos cromosomas sufren modificaciones en su estructura hasta que forman un cromosoma B. También se ha postulado que en algunos animales es a partir de cromosomas sexuales, de los cromosomas X. Y la tercera teoría es por pequeños fragmentos céntricos originados por translocaciones desiguales o fusiones. Una vez que se han originado estos cromosomas B a partir del complementum A, continúan en el organismo y se transmiten. En las especies existen frecuencias de cromosomas B y esto varían, y estas variaciones se debe a factores selectivos, factores históricos, diferencias en genes responsables de la transmisión de estos cromosomas B y cómo se comportan dentro de la población. Tienen algunos efectos, en general son inertes para la especie y la población, pero también se ha observado que tienen actividad transcripcional de genes ribosomales y resistencia a algunos hongos. Influyen en la variabilidad, fertilidad y vigor de la célula y del individuo. Acá les muestro algunas tablas de la ocurrencia de cromosomas B en algunas especies de plantas, como por ejemplo les puse acá el maíz, son plantas domésticas y se ha observado hasta células con 34 cromosomas B. Por otro lado, por ejemplo, Allium se han encontrado en algunas especies, no significa que toda la especie o todas las células tengan 20 cromosomas B, sino que hasta el máximo de 20 cromosomas B.
Entonces, recordemos que esa frecuencia y tolerancia a los cromosomas adicionales o cromosomas B depende de la especie y de muchísimos otros factores. Esto es un modelo de cómo podría haber sido el origen de los cromosomas B en esta especie de plantago a partir de un cromosoma A por una trisomía del par. Después se fragmenta ese cromosoma y una parte del cromosoma se genera el cromosoma B. Por supuesto que tiene que existir un silenciamiento luego de los genes que quedan en este cromosoma B. También nos podemos preguntar si tienen efectos sobre los organismos. Por lo general no tienen efectos y son inertes. En algunos se han encontrado algunos genes ribosómicos, aunque en su mayor parte están inactivos, es decir, que están silenciados. Los productos de los genes, por ejemplo, la resistencia a algunos hongos como el roya en avena, raramente afectan el fenotipo externo, aumentan la frecuencia de recombinación. También se han observado en otras especies procesos relacionados con el vigor y la fertilidad y la fecundidad, pero esto depende de la especie y la cantidad. Genes de ARN influencian la expresión de las regiones organizadoras nucleares. Efecto par-impar para el número de quiasma, mayor frecuencia en centeno con números impares de los cromosomas B. Es decir, que los efectos de los cromosomas B va a depender de la especie en la cual se encuentre, de su origen y cómo se relacionan los cromosomas B con los cromosomas A. Otro tema son los cromosomas politénicos y cromosomas plumosos. Estos son tipos de cromosomas especiales que se encuentran en algunos tipos de células en algunas especies. Los cromosomas politénicos son cromosomas interfásicos que resultan de los sucesivos ciclos de repetición de ADN sin la consecuente separación de los homólogos. Es una endomitosis, un fenómeno de endopoliploidía. Y existe una descondensación en el ciclo celular, en la fase S, genes en donde va a pasar varias veces se encuentran activos. Estos cromosomas politénicos fueron descubiertos en Drosophila, en las glándulas salivales de las larvas. Y acá estos son microfotografías de cromosomas politénicos en larvas y cómo se verían las bandas en cada uno de los genes. En esta diapositiva les muestro los cromosomas politénicos de Drosophila melanogaster. Acá, si ustedes pueden observar, están los 4 pares de cromosomas en una célula en periodo G1. Lo que nosotros podemos observar es una región roja, ¿sí?, en cada uno de los cromosomas, que son regiones heterocromáticas. Cuando los cromosomas homólogos se aparean, forman lo que una constitución en las cuales las regiones heterocromáticas se reúnen en una región llamada cromocentro. Y acá esto es lo que nosotros podemos observar en el microscopio, en los cuales hay un aumento del contenido de ADN para producir la cantidad necesaria de ARN para dirigir la síntesis proteica. Este tipo de cromosomas politénicos se observa, por ejemplo, en las glándulas salivales, en los estadios larvarios. Esto es un detalle de cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, este es el cromosoma 3 de Drosophila durante el desarrollo en estadio larvario 3 y podemos ver un patrón de banda, ¿sí?, transversales a los cromosomas, y estas bandas
son bandas oscuras llamadas cromómeros, que se alternan con bandas más claras, ¿sí? O zonas más claritas, llamadas interbandas. Otro de los temas de cromosomas especiales son los cromosomas plumosos o en escobillas. Los cromosomas plumosos o en escobillas son cromosomas que se encuentran en los ovocitos en la mayoría de los animales, excepto en los mamíferos. Se observan durante la meiosis, uno en el diplotene, luego es un tiempo relativamente corto y estos cromosomas en escobillas vuelven a compactarse para continuar con la meiosis. Son estructuras transitorias de los bivalentes en la meiosis y estos cromosomas en forma de escobilla o plumosos permiten que el ADN se disponga en algunos sitios para una mayor transcripción para la maduración del ovocito. Otro tema que tenemos que ver dentro de esta unidad es la heterocromatina. Entonces, hasta ahora sabemos que el ADN se organiza en los cromosomas, en los eucariotas, y dentro de estos cromosomas podemos hablar de regiones heterocromáticas y regiones eucromáticas. Acá les muestro una célula de humano en el cual se realizó la técnica del bandeo C y lo que nos permite es visualizar los centrómeros. Podemos ver en cada uno de los cromosomas una región más oscura, ¿sí? Que serían los centrómeros de cada uno de los cromosomas. Entonces podemos hablar de una organización del material genético. Hablamos de ADNs de copia única, ¿sí? En los cuales se encuentran las regiones codificantes, los genes estructurales, los exones que codifican proteínas y RNs, las regiones reguladoras que controlan la expresión de los genes, regiones no codificantes como los intrones, ¿sí? El ADN intergénico. Por otro lado se encuentra el ADN repetitivo y dentro de este también tenemos regiones codificantes y no codificantes. Dentro de las regiones codificantes podemos encontrar ADN repetitivo agrupado, que son genes repetidos en tándem o familias multigénicas, o disperso, en los cuales esas familias multigénicas se encuentran dispersas en los cromosomas. Por otro lado, se encuentran las regiones de ADN repetitivos no codificantes, las agrupadas, que son regiones heterocromáticas, que son las que vamos a ver en esta unidad. Estas repeticiones son en tándem o no codificantes dispersas que se encuentran en todo el genoma. Son bloques dispersos de repeticiones en tándem. Podemos hablar de los minisatélites y microsatélites y repeticiones dispersas como las secuencias Shine Online. A modo de resumen, podemos hablar de eucromatina, que son las regiones menos condensadas, son las regiones ricas en genes y son accesibles a la transcripción, son regiones activas. En cambio, la heterocromatina son regiones de mayor condensación, son regiones pobres de genes y no presentan transcripción activa. Dentro de la heterocromatina podemos hablar de heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. Dentro de la heterocromatina constitutiva podemos definirla que es una heterocromatina estable, que es idéntica en todas las células y que son secuencias repetitivas. Esta heterocromatina constitutiva se encuentra en centrómeros y telómeros. Por otro lado, la heterocromatina facultativa no es estable, no se encuentra en todas las células y son genes silenciados, que a través de modificaciones de la cromatina, esos genes pueden volver a expresarse, como por ejemplo el cromosoma X en su estado heterocromatinizado, lo llamamos corpúsculo de Barr. Acá les muestro en un cromosoma, ¿sí?
Estas son las cromátides, en los cuales están los telómeros y los centrómeros, que serían la heterocromatina constitutiva. Los telómeros son secuencias repetitivas muy condensadas y en la mayoría de los organismos se encuentran repeticiones de la secuencia TTAGGG. Por otro lado, como les dije, la heterocromatina facultativa son configuraciones del ADN en los cuales pueden estar accesibles a la transcripción o cerrados que son inaccesibles. Esa configuración, configuración abierta, es cuando el ADN no está metilado y las histonas están acetiladas. Los genes, en este caso, pueden transcribirse. En una configuración cerrada, el ADN está metilado en las islas CG y las histonas están desacetiladas. Los genes en este caso no pueden ser transcriptos. Esto sería el caso, por ejemplo, del cromosoma X. Entonces podemos decir que las histonas pueden sufrir una serie de modificaciones posttraduccionales en sus extremos N-terminales que pueden afectar la propia actividad génica de la cromatina. Entonces ese empaquetamiento de la heterocromatina estaría dado por la metilación de la lisina 9 de la histona 3 y parece que está muy relacionado con los procesos de heterocromatinización del genoma, tanto para la formación de heterocromatina constitutiva como también de la heterocromatina facultativa. Acá les muestro un gráfico en los cuales podemos ver eucromatina y una heterocromatina en los cuales se ven las histonas metiladas. En esta microfotografía podemos ver núcleos en los cuales podemos ver la eucromatina, ¿sí? Que son regiones más laxas, ¿sí? Y menos condensadas, entonces se tiñen con menor color, y la heterocromatina en los cuales podemos observar regiones de mayor tinción por una mayor condensación de la cromatina. Otro tema que vamos a ver es el contenido de ADN. Entonces lo primero que tenemos que definir qué es el valor C. El valor C es una forma de cuantificar la cantidad de ADN que se encuentra en una célula haploide. Esta cantidad de ADN la vamos a medir en picogramos. Esos picogramos es diferente a la cantidad de pares de bases. Podemos decir que un picogramo es igual a 978 megabases. Por lo tanto, podemos pensar que organismos más complejos requerirían más genes y tendrían más ADN. Según esto, lo que nosotros esperaríamos es que organismos más complejos tienen genomas de mayor tamaño y contienen un mayor número de genes. Es decir, a lo largo de la evolución uno esperaría un aumento gradual de los tamaños de los genomas y del número de genes. Esto no es así y por eso nosotros hablamos o lo encontramos en la bibliografía como paradoja del valor C. Nosotros podemos cuantificar esa cantidad de ADN por diferentes métodos. Uno es la densitometría de Folgen, en los cuales se realizan preparados cromosómicos, como lo que vieron en el práctico, si bien este año no lo vieron, pero son preparados de núcleos teñidos con esta técnica de Folgen y se cuantifica la intensidad de color de las células. Y después se hace una relación entre los estándares y la célula en cuestión. Otro de los métodos para cuantificar la cantidad de ADN es por citometría. También esa citometría siempre es comparativa. Nosotros tenemos que tener la muestra en las cuales queremos cuantificar la cantidad de ADN y siempre una muestra de alguna especie conocida. Y también a través de una secuencia completa del genoma. Acá les muestro
el rango de los tamaños del genoma encontrados en los 3 dominios de la vida, en bacterias, arqueobacterias y eucariotas. Lo que podemos ver es que acá está en tamaños en megabase y esto no es proporcional a la complejidad de los organismos, como por ejemplo las plantas presentan mayor cantidad de ADN que por ejemplo los mamíferos. Esto también hace referencia a la complejidad de los organismos y el número de genes. Esto es una comparación, por ejemplo, entre los organismos muy utilizados en genética, como la Drosophila melanogaster. Acá se encuentra el tamaño del genoma y el número de genes. Y, por ejemplo, el humano, ¿sí? También está el tamaño del genoma y el número de genes. Es decir que, una vez más, el aumento del tamaño del genoma no es proporcional a la complejidad de las especies. Acá nada más, como para que ustedes puedan ver, estas son dos especies de angiospermas y, por ejemplo, esta especie presenta una cantidad de ADN muy pequeña, ¿sí? En relación a esta que presenta 40 o 2400 veces más grande su genoma que el de esta. Y lo interesante acá es que las dos presentan el mismo número cromosómico. También nosotros podemos ver el contenido de ADN en árboles filogenéticos en los cuales podemos ver que, por ejemplo, esto sería la filogenia de las angiospermas y algunas órdenes de las angiospermas presentan altos contenidos de ADN, y, como por ejemplo las monocotiledóneas, y otras contenidos de ADN mucho más pequeños. Esta diapositiva es solamente para mostrarle algunas especies en las cuales están las metafases, ¿sí? Que es lo que vimos en los videos anteriores, ¿sí? De diferentes células con diferentes números cromosómicos, y acá en esto se puede ver a cada una de las especies y el contenido de ADN. Es decir, que ustedes también acá se pueden dar cuenta que no es proporcional la cantidad de cromosomas con respecto a la cantidad de ADN en las células. Esta es una diapositiva en las cuales les dejo las páginas en las cuales ustedes pueden encontrar los contenidos de ADN de los diferentes organismos, ya sea plantas, animales, bacterias. Y bueno, como yo trabajo en plantas, por ejemplo, actualmente se conocen 5.150 especies en las cuales se ha medido la cantidad de ADN.